Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Ahora quiero invitarles para que leamos el Génesis capítulo 7. ¿Ya encontraron? Génesis capítulo 7. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Dice así el verso 1. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La enseñanza la vamos a titular Familias resguardadas por Dios. Esta semana me vino un pensamiento y me pareció importante colocarlo en una de las redes sociales. Y es el siguiente: cuídate para que Dios te cuide. Y es que efectivamente debe de ser así. Cuando usted mira el pasaje, va a encontrar que para Noé y su familia ser resguardados por Dios, ellos tuvieron que hacer lo que Dios les demandó. Solamente basta mirar el capítulo 6 del Génesis y encuentra cómo Dios le dice a Noé que se haga un arca, le da las medidas, las dimensiones y cómo debe de recubrirla para que el agua no entre y produzca una inundación. En síntesis, si Noé quería ser resguardado por Dios, él debía de hacer las cosas como Dios le había mandado. Y efectivamente, cuando termina el arca, la palabra de Dios dice: como Jehová le mandó que lo hiciera, así lo hizo. Si vamos a otro pasaje de la Biblia, encontramos lo que está escrito en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 12 al 13. Leamos. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Si observas con anterioridad a los textos que le preceden, vas a descubrir que Moisés y Aarón, como el pueblo de Israel, para poder ser protegidos de la mortandad, para poder ser resguardados por Dios, a ellos les correspondió hacer su parte. Y precisamente cuando hablamos de familias resguardadas por Dios, lo menos que podemos esperar es que los cristianos hagamos lo que Dios enseña. Y el punto de partida usted lo va a encontrar en el libro del Deuteronomio capítulo 6. Usted puede descubrir que Dios le dijo a Moisés que le transmitiera al pueblo un mensaje interesante. Y el mensaje era que el pueblo alcanzara a comprender de una vez por todas que mientras las naciones tenían muchos dioses, el pueblo de Israel solo tenía uno. Y además que ellos debían de tenerlo claro. Y por eso se les repitió: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y si ellos querían ser resguardados por Dios, ¿qué tenían que hacer? Amar a Dios con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Y aparte de ello, este mensaje debía de sonar en la casa al levantarse, al acostarse, cuando fueren de camino. Debían de escribirlo en los postes y en las puertas de su casa. Y como si fuera poco, debían de llevar fragmentos de la palabra para que en el recorrer del camino pudieran extraer uno de ellos, leerlo, que sin duda alguna el mensaje era: no hay sino un solo Dios y se llama Jehová. Y eso hizo posible que el pueblo de Israel hasta el día de hoy esté en pie. ¿Cuántos imperios se han levantado y todos se han caído? ¿Cuántos adversarios del pueblo de Israel han fracasado? E Israel sigue en pie. Y usted se pregunta ¿por qué? Y la respuesta es sencilla. Es que se han resguardado en Dios. Dios los ha resguardado. Dios los ha protegido. Dios los ha cuidado. Dios los ha ubicado en un lugar donde, más allá de los embates de sus vecinos, ellos han podido estar tranquilos porque las batallas de ellos fueron libradas nada más y nada menos que por Dios. Una lección importante para la familia cristiana. Si queremos ser resguardados como familia por Dios, lo menos que usted y yo tenemos que hacer es poner en práctica lo que Él manda. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, cuando la primera cátedra que le doy a mi familia no es la de matemáticas, no es la de español o del idioma del país en el cual yo vivo, sino que es la palabra de Dios. Si usted se detiene a mirar el libro del Deuteronomio, en su capítulo 6, usted va a descubrir el proceso de la enseñanza para los hijos. Cómo se debía de tener en cuenta a Dios en el desarrollo de su vida. A mí me apasiona, porque mire lo que encontramos. Capítulo 6, el verso 1 en adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Y qué sucede? Es sencillo. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Y quiénes deben de hacerlo? ¿Los viejos? No, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Y cuánto debemos hacerlo? ¿Por temporadas? No, todos los días de tu vida, con una finalidad, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y algo que debían de tener en cuenta es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y lo amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. ¿Qué le parece? Esa era la reglamentación establecida por Dios para lograr tener una familia resguardada, cuidada,
protegida, amparada por el favor de Dios. Y la historia enseña de cuántas situaciones ese pueblo ha salido adelante. Es que ellos siempre han tenido en mente lo que les fue dicho desde el principio, y era amar a Dios, cosa que necesitamos hoy impartirle al niño desde que está en el vientre de la madre, cuando nace, cuando se presenta a Dios, cuando se está en casa, cuando el niño va el primer día al kinder, cuando ingresa a la escuela, al colegio, a la universidad, cuando se hace profesional. Qué interesante que los padres de familia alcancemos a entender que la palabra de Dios nunca va a sobrar. Ella debe de ocupar el primer lugar en la familia. Si alguien se quiere encontrar en sí la respuesta del por qué una sociedad descompuesta, del por qué un mundo en crisis, la respuesta es sencilla: porque Dios no hace parte de sus vidas, no hace parte en la escuela, no hace parte en el colegio, no hace parte en la universidad. Y cuando asumen cargos de responsabilidad, Dios tampoco tiene nada que ver con ellos, porque los seres humanos lo hemos sacado de todos los estamentos de la sociedad. Y lo más preocupante es que muchos padres de familia, en vez de sacar el rato para compartirle la palabra de Dios, prefiero más bien dedicarme a ver la novela, la película, y le entrego el móvil al niño para que se entretenga viendo muñequitos que muchas veces son inmorales, son violentos, distraen, ausentan la mente del niño de lo más esencial, que es la familia. Yo estaba mirando un cuadro de lo que era la familia antes y lo que es la familia hoy. ¿Cómo era la familia antes? Yo viví en esa familia. Nos reuníamos en torno a un fogón atizado con leña, una olla grande, mi madre, mi padre y mis hermanos juntos. Reímos, cooperamos, nos compartimos la comida, a veces peleamos como muchachos, pero había una interacción entre la familia. Hoy pueden estar juntos, pero cada uno con su dispositivo electrónico, mirando lo que quiere, hablando con quien quiere, inclusive para hablarse, aunque estén en la misma mesa, se mandan mensajes. Es sencillamente el resultado de no tener en cuenta a Dios. En el último tiempo se le ha ocurrido, yo no sé, a los pastores, a algunas iglesias, decir que hay que sacar el día domingo después de la dominical para estar con las familias. Pero mire cómo están las familias, cada uno en su móvil. No existe integración, no hay diálogo, no se habla de proyectos de vida, no se tiene en cuenta un párrafo de la palabra para analizarla en familia. No se tiene en cuenta a Dios antes del alimento, o antes de ir al lecho, o antes de levantarnos. La palabra de Dios ocupa un lugar muy distante. Y usted sí sabe que es uno de los errores más grandes que puede cometer la familia de hoy: hacer a un lado a Dios y su palabra. La tragedia de Israel en cierta etapa de la historia tuvo que ver con eso. ¿Cómo sería de grave la situación? Que olvidaron el libro de la ley de Jehová. Y un día, cuando llega Josías al trono, manda a organizar todo, y barriendo el templo, han encontrado el libro de la ley de Jehová abandonado, lleno de polvo. Hacía 18 años el pueblo no celebraba una Pascua como la que celebró Josías.
Y para poderla celebrar, ¿qué tuvo que hacer? Darle un repaso a la ley de Jehová, mirar qué era lo que Dios exigía y qué debía de quitar del santuario y exhortar al pueblo para que dejaran de hacerlo. Y si usted mira bien el pasaje, se va a quedar aterrado de todo lo que pasa cuando uno saca a Dios y su palabra del escenario. Por eso yo siempre he dicho que la mejor familia está compuesta por la pareja y Dios. Pues Jesús mismo dice en el Evangelio según San Juan, separados de mí, nada podéis hacer. Y el salmista David decía, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que para estar resguardada la familia en Dios, sin duda alguna, la familia tiene que hacer lo que Dios le demanda. Y uno mira en el libro de los Proverbios cómo Salomón aconsejaba a que los padres instruyeran a los hijos, a que los padres corrigieran a los hijos, a que los padres castigaran a los hijos cuando fuera necesario, teniendo en cuenta que la palabra destrucción no debía de aparecer ni en el léxico ni en la acción. Ahora, cuando uno va al Nuevo Testamento, encuentra a un Pablo enseñando acerca de los derechos y los deberes que se deben de tener en la familia. Y si queremos que las cosas funcionen, ¿qué debemos de hacer? Bueno, le explica a la mujer qué debe de hacer, le explica al hombre qué debe de hacer, le explica a los hijos cómo deben de obedecer a sus padres y cómo deben de honrar a sus padres. Y también le explica a los padres cómo deben de criar a sus hijos. Cosa que el cristianismo moderno no tiene en cuenta. Porque pensamos que criar bien una familia es simplemente llevarles comida, proveerles un techo, comprarles el regalo del fin de año, llevarlos a la escuela y si se enferma, llevarlos al médico. Pero eso no es nada extraño, ni es raro. Eso hace el dueño de los cerdos. Les lleva el médico hasta donde están los cerdos. Eso hace el dueño del hato de ganado. Si una de sus reses se enferma, le llevan el médico hasta donde está el rebaño. Eso hace el dueño de las gallinas. Allá llevan el médico, hasta donde están las gallinas. Así que, para tener una familia resguardada en Dios, no basta con darle de comer, no basta con comprarle un vestido, no basta con decir que lo lleva al médico cuando se enferma. Hay cosas que son más trascendentales, como es inculcarle los valores cristianos, como es enseñarle la palabra de Dios, como es que cada familia alcance a entender que sin Dios no se puede vivir. En la Biblia hay ejemplos de familias que tuvieron principios bíblicos, como el caso de Elí. Era un hombre importante, era un sacerdote. Por supuesto que conocía lo que Dios enseña y que sabía qué tenía que hacer para que sus hijos, y su familia se preservara en el tiempo. Pero él no hizo lo que tenía que hacer. Cuando sus hijos comenzaron a crecer y quisieron tomar sus propias decisiones, él nunca los estorbó. Los vio hacer el pecado, nunca se opuso. Cosa pues que le trae un resultado nefasto, tanto que toda su familia perece y él mismo, yéndose de espaldas, se desnucó. ¿A cuántas familias de las que hoy se dicen ser cristianos tienen sus hijos consumiendo alucinógenos, viviendo en adulterio, viviendo en fornicación, siendo ladrones, amenazados a causa de su comportamiento, están en las prisiones, con diagnósticos graves de salud a causa de su extravío?
Y uno dice, ¿y dónde están los padres? ¿Qué pasó con ellos? Sabe que una vez fui a una iglesia invitado a dar una conferencia sobre crecimiento. El pastor quería que les diera una enseñanza sobre cómo lograr que la iglesia crezca. Seguramente que el pastor dijo o pensó allá en el fondo que les iba a hablar de salir a evangelizar, de dar muchas ofrendas, de pararse en una calle. Pero cuando vi el escenario, descubrí que solo habían viejos en el culto. Entonces me llamó la atención y pregunté, ¿cuántos de ustedes son casados? Todos eran casados. ¿Cuántos tienen hijos? Todos tenían hijos. Le hice la otra pregunta, ¿y dónde están sus hijos? Porque no puede ser que papá y mamá puedan ir al culto y los hijos los dejemos en la casa porque forman berrinche durante la reunión, lloran, piden tetero o se mueven en el salón. Entonces preferimos dejarlo frente a la televisión, mirando muñecos diabólicos, escenas de sexo, problemas de violencia, con tal de quitarnos el problema del niño que nos causa molestia y nos distrae. Y se les olvida que lo que están haciendo es precipitando a su familia para ser destruida. Pues aquí hay un llamado de parte de Dios hoy a permitir ser resguardados en Dios. Y para que usted no tenga la noticia, su hijo está en la cárcel, su hijo está en los alucinógenos, su hijo tiene SIDA, su hijo tiene una enfermedad de transmisión sexual, su hijo lo acaban de herir o está muerto, pues la mejor manera es resguardarlos en Dios. Pero ¿cómo logró Noé hacer que su familia no pereciera? Bueno, más allá de todo el fenómeno que se daba en el mundo, siempre tuvo que haberle inculcado a sus hijos un momento. No pueden actuar así, no pueden vivir así. Ustedes tienen que comportarse de esta manera. Camine y hagamos lo que Dios nos manda. Involucrémonos en la obra de Dios. El proyecto de Dios es un arca. Caminen, colaboren, trabajemos juntos. Y dice la Biblia que Dios salvó a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. ¿No le parece maravilloso? ¿Por qué no se le perdió a ese hombre la familia? Bueno, porque supo resguardarle en Dios. Y resguardarle en Dios es equivalente a enseñarles a que amen a Dios, a que anden en sus caminos, a que vivan acorde a sus enseñanzas. A mí me encanta el pensamiento de Dios con respecto a Abraham. Cuando usted mira en el Génesis capítulo 18, leámoslo. Versículo 17 en adelante, mire lo que dice. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía quién era Abraham y en consecuencia le es confidente. Pero ¿por qué la familia de hoy no tenemos esa bendición? Bueno, porque es que nos sentamos a la mesa a hablar y el plato del día es, ¿cómo le pareció la escuela dominical? Dice la señora. El papá dice, la verdad, no salí contento. Y los hijos están ahí. ¿Y por qué no saliste contento? Esa pedidera de plata. Ese pastor, el culto, pidió diezmos y pidió ofrenda. Y uno ni sabe qué harán con esa plata. Y se les olvida que ese pobre pastor
no puede dormir porque mañana tiene que pagar la cuota del crédito que han hecho para construir un salón que hoy están disfrutando. A esa familia se le olvida que ese pastor se endeudó para poder proveerles un buen sonido, unas sillas donde puedan sentarse, unas bancas, un equipo de sonido por medio del cual puedan hacer posible que los que vengan a la reunión escuchen la palabra. Entonces, los hijos que están viendo la murmuración de sus padres van a ir creciendo con un pensamiento negativo. Y cuando estén grandes, odiarán la iglesia, aborrecerán al pastor. Y lo más triste, no querrán saber nada de sus padres. Porque cuando les hablen de Dios, ¿sabe qué van a decir? No me venga a decir de nada de Dios, que mis padres eran ni que cristianos y se lo pasaban hablando del pastor y de la congregación. Entonces encontramos hoy entre los familiares de los cristianos diálogos como: uno no sabe en quién creer. En esa iglesia todos son chismosos. Esa iglesia, y hablan mal de la iglesia, y hablan mal de los pastores, y hablan mal del plan financiero de Dios. Y entonces queremos que nuestros hijos y nuestra familia esté resguardada en Dios. Pues estamos fuera, porque no estamos haciendo lo que Dios mandó que hiciéramos. Aquí nos toca tomar una decisión, porque con Dios no existe punto intermedio. Con Dios es, ¿somos o no somos? Usted tiene que sentarse con sus hijos. Y si hoy o mañana usted se equivoca, no le dé pena. Dígale a sus hijos que se equivocó. Pídale perdón a sus hijos y hágale saber que hay oportunidad en Dios, no solo para usted, sino para ellos. Involúcrelos en las cosas de Dios. Cuando hayan actividades en la iglesia, hágales partícipes. Pero uno descubre que en el tiempo moderno los castigos para los hijos es: no va a culto. Cuando en el culto Dios puede usar al predicador, tratar con el muchacho y cambiarle el corazón. No va al campamento, cuando en ese campamento la gloria de Dios se puede manifestar y el muchacho puede ser transformado. ¿Y cuántos nosotros en la condición de padres de familia participamos de escenas que dejan mucho que desear? Un padre de familia maltratando a la mamá, a la esposa. Una madre, esposa maltratando al padre y al esposo. Y entonces dicen los niños: ¿y si eso es ellos que son cristianos? Lo más triste de todo es que me he dado cuenta de casos donde los padres van a corregir a los hijos y ellos le dicen: ¿pero usted qué me dice? Si usted no da testimonio, si usted pelea con papá, si usted pelea con mamá, si usted no paga lo que debe, si usted se comporta como no debe comportarse, ¿qué me va a corregir a mí? Por eso el principio de una familia que quiera ser resguardada en Dios y por Dios tiene que partir de la obediencia a lo que Dios enseña. Eso es lo que necesitamos hoy. Padres y madres de familia que tengan autoridad moral, autoridad espiritual y autoridad en el conocimiento para que puedan guiar a sus hijos. Pero ¿cómo puede un padre de familia decirle a su hijo que vaya a culto cuando él no le gusta ir a culto? ¿Con qué autoridad va a corregir un padre de familia a un hijo para que ore si antes vive hablando mal de la iglesia, hablando mal del pastor? ¿Con qué autoridad va a poder un padre de familia reunir a sus hijos en torno a Dios cuando su léxico, su comportamiento hacia los demás, la falta de cumplir con sus deberes cristianos como con sus deberes a la sociedad no son los mejores? Pues no vas a tener la posibilidad de hacer que sus hijos te marchen. Pero me apasiona la Biblia. Yo encuentro a un Cornelio que cuando recibe el mensaje de Dios,
lo primero que hace es reunir a su familia. Y tenía autoridad suficiente, no solamente para reunir a su esposa y a sus hijos, sino también a sus parientes cercanos. ¿Y qué decir del carcelero de Filipo? ¿Qué pasó después del milagro? Algo ocurrió. Los lleva para su casa, les lava sus heridas a Pablo y Silas, los sienta a la mesa, come con ellos y enseguida se bautizó con toda su familia. Eso me dice que esta gente de alguna manera sabían gobernar su familia. ¿Usted cree que por qué Pablo le recomienda a Timoteo que si alguien quería desempeñar un servicio en la iglesia, ya fuera como pastor o como diácono, una de las exigencias era ¿cuál? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción? Y aclara, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Así que, mis amados hermanos, estamos frente a una necesidad grande y es reconstruir nuestra familia. Yo sé que ustedes sienten carga por la obra misionera y además los felicito por sentirlo. Ojalá que hagan la mejor inversión y en este tiempo de crisis que nos volquemos en solidaridad con la iglesia a nivel nacional para que la iglesia pueda suplir esas necesidades de nuestros misioneros y de nuestros pastores que están en dificultades económicas. Pero acordémonos primero de la familia, porque no puede ser que yo esté desesperado por salvar una familia en Tailandia y mi familia está perdida. No puede ser que yo esté desesperado por salvar a alguien en España o en Italia o en Francia y tengo la obra misionera en mi propia casa y no la hago. Pues hermano, cumplamos como Dios manda, comenzando desde Jerusalén. Eso fue lo que Jesús dijo. Y después de Jerusalén, ¿qué? Judea, Samaria y de ahí para allá hasta lo último de la tierra. Pero primero la casa. Usted debe de preocuparse por ser resguardado en Dios. Pero es necesario que haga lo que Dios le manda. Entonces, si Dios le enseña a usted que ore, ¿qué espera? ¿Por qué no lo hace? Si Dios le manda a usted que se aparte del mal, ¿qué espera? ¿Por qué no lo hace? Si Dios le demanda a usted obediencia, ¿por qué cuestiona la enseñanza del pastor cuando él le ha transmitido lo que está escrito en la palabra? No, sí, la Biblia dice así, pero yo no estoy dispuesto a hacerlo. Yo solo digo, porque como pastor algún día tuve una oportunidad interesante y fue de escuchar a un hermano que me preguntaba, pastor, ¿todo lo que la Biblia dice es verdad? Le dije, sí, esa es la verdad. Y todo lo que la Biblia dice uno tiene que obedecerlo. Bueno, si uno quiere ser salvo, tiene que obedecerlo. Venga, pastor, y ese asunto de dar diezmos, entonces hay que hacerlo como está escrito. Sí, hay que hacerlo. Pastor, eso sí, no lo obedezco yo. Ahí tenemos el problema. Queremos ser resguardados por Dios, pero no queremos hacer lo que Dios nos manda. Entonces, ¿Dios nos manda qué? A ser misericordiosos, a ser compasivos, a ser santos, a ser tolerantes, a ser limpios, a ser puros, a ser íntegros, a gobernar bien nuestra casa, para que al final podamos decir como Josué, más allá de que todos se vayan en pos de sus dioses, yo tengo algo claro, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, que se pierda el que se pierda. Sé que esto suena duro, que se lleve el diablo al demonio, pero que no se lleve mi familia. Vamos a luchar por nuestra familia, pase lo que pase. Si nos toca pasar horas a los pies de Jesús, rendirnos en su presencia,
renunciar a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestros propios deseos, en aras de alcanzar una buena relación con Dios y a través de ello poder de que nuestros hijos alcancen a entender la grandeza, el favor, la misericordia de Dios y poder hacer de que todos nos involucremos en el proyecto de salvación familiar. Hagámoslo. Tenemos las herramientas, tenemos el medio de comunicación, tenemos el manual de orientación para la familia. ¿Quieres enseñarle ética a tu familia? Está la palabra. ¿Quieres enseñarles derechos? Está la palabra. ¿Quieres enseñarles deberes? Está la palabra. ¿Quieres enseñarles quién es el Dios único? Ahí está la palabra. Y lo más lindo es que cuando tú la consultas, la disfrutas, la vives, algo pasa en tu vida que no vas a poder ocultar. Necesitamos familias llenas de Dios, donde el padre como la madre y como los hijos entiendan que el punto de partida es Dios y que también debe de ser el punto de llegada. No camine sin Dios. Usted sin Dios va a fracasar. No permita hacer de que el enemigo lo separe de Dios, ni por intereses emocionales, ni por intereses sentimentales, ni por intereses económicos, ni por intereses de orgullo propio. No. Vamos a sacar lo que sea. Si usted y yo queremos ser resguardados en Dios como familia, lo menos que tenemos que hacer es lo que Dios manda. ¿Recuerda lo que Él dijo una vez? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? Eso es lo que está escrito. ¿No le parece importante que ha llegado el tiempo donde todos nosotros debemos de cerrar filas en torno a Dios, a su palabra, a la familia? Acuérdese que hay 3 razones importantes para estar aquí: Dios, mi familia, mi iglesia. Lo demás sobra. Porque si tienes a Dios, lo tienes todo. Si tienes una familia, eres privilegiado. Y si tienes la iglesia, es el lugar donde podemos venir a oír el consejo de Dios, a participar del culto colectivo, a dar a Dios de lo que Él nos ha dado y a oír de Dios lo que Él tiene para nosotros. Nada ni nadie podrá suplir la necesidad que Dios suple en tu vida. Nadie podrá llenar los vacíos que se presentan en tu vida como lo pueden llenar tu familia. El problema radica es que nosotros le damos más valor al negocio, a la televisión, al deporte, a los amigos, a las fiestas, que a Dios. Sacamos a Dios. O le damos más importancia a otras cosas que a mi familia. Entonces primero está el negocio que mi esposa, primero están las amistades que el esposo, primero están los vecinos que los hijos, primero están los amigos que los padres. Entonces se ha alterado una escala de valores y ahí tenemos una familia desprotegida. Y las preguntas de los cristianos: ¿y por qué le tenía que pasar eso a mi hijo? ¿Y por qué le tenía que suceder eso a fulano? Bueno, es que no han estado resguardados en Dios. Pero en el día de hoy, usted y yo estamos llamados a ser protegidos por Dios. Eso sí, si permitimos que Él nos guarde. Y para que Él nos guarde, hay unas condiciones. Dios fue confidente con Abraham en razón a que Dios sabía que a Abraham le correspondería enseñando a sus hijos y a los hijos de sus hijos a guardar el mandato de Dios. Muchos de nosotros queremos solo derechos y no queremos deberes. Queremos que Dios nos bendiga, queremos tener salud, queremos tener integración familiar, queremos tener bienestar económico, queremos tener un techo, queremos ser reconocidos. Pero hemos sacado al más importante. Eso no pasó en la boda de Caná de Galilea. Ya el buey está muerto, las tarjetas están regadas,
los invitados vienen de camino, pero la pareja dice, esta reunión sin Jesucristo no tiene sentido. Así que lo han llamado a él y a su comitiva. Y ahora que están allí, comienza la fiesta, se presenta la emergencia y ahí está Jesús que lo resuelve todo. Si tienes a Dios en tu familia, no temas a la enfermedad, no temas a la escasez, no temas al peligro, no temas a la muerte, no temas al virus, no temas a nadie. Que al final Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro protector, Él es nuestro escudo, Él es nuestro guardador. En la medida que usted permita que Dios sea el todo de su vida, pues entonces despreocúpese de lo demás, que ya está escrito, vendrá por añadidura. Por eso me encanta el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Pero para que eso se dé, yo tengo que hacer mi parte. Y la pregunta en esta hora, ¿estás haciendo lo que Dios te manda como para que Dios pueda protegerte, guardarte, librarte y hacer de tu vida lo que de verdad debe de ser? ¿O quieres simplemente bendiciones, beneficios y no haces lo que te corresponde? Pues ha llegado el momento de pedirle perdón a Dios, de humillarnos en su presencia y de entender que sin Él no somos nada. No hay nada que podamos hacer que pueda suplir la demanda del alma, la demanda de la salud, la situación de la familia, si no tenemos en cuenta al que tiene la solución a todo eso. Así que si queremos ser resguardados como familia en Dios, hagamos lo que Dios nos manda. Que Dios los bendiga.